productores empiezan su trabajo cuando ya hay un guión, y eso significa que ya hay una idea desarrollada cinematográficamente. El productor es el que hace posible concretar lo que está escrito en un guión a partir de una idea o de una fantasía que un guionista director o un guionista junto a un director han elaborado antes. Y su tarea fundamental es hacerla posible desde el punto de vista económico, técnico y artístico. En general hay una cosa que se llama preproducción, que antes del rodaje es casi el mismo tiempo que rodaje, que es un trabajo de oficina donde uno decide con el productor hoy cuántas platas son posibles, qué nos falta, cuál es la mejor manera también de producir este tipo de película para que sea acorde con la idea que uno tiene en mente. La logística permite generar las condiciones en el rodaje para que la obra pueda alcanzar lo que el director está pensando hacer. El productor tiene mucho espacio para aportar creativamente en el proyecto, lo que significa que tiene que desarrollar y administrar o manejar un presupuesto, diseñar una estrategia técnica que haga posible la película en el presupuesto que él mismo ha definido. ¿Ritmo? ¿Corta música? Bueno, yo encuentro que es fundamental que haya una relación muy directa director-producción, porque si tú lees un guión y lo desglosas para hacer la producción de la película, y tú estimas que esa escena vas a necesitar 2 días para filmarla, por ejemplo, ¿no? Si no le preguntas al director, y resulta que el director a lo mejor ve la escena en un solo plano, por ejemplo, y le dice, 2 días, estás loco, la hago en medio día. O al revés, 2 días, estás enfermo, yo necesito una semana porque esta escena es complicadísima. Ya, al fondo plaza, olvídalo. Claro, porque ahora es claramente. Entonces, eso lo vamos a hacer. Ese plano y el de la grúa, que es el agregado. El agregado es la grúa. Perfecto. Esos dos lo hacemos simultáneos. Perfecto. Se establece una complicidad con el director, y esa complicidad es un diálogo, es una conversación donde muchas veces lo que está escrito, para que se lleve, para que se concrete, para que llegue a la pantalla, es necesario buscar soluciones que a veces cambian o ayudan al director a tomar decisiones o a encontrar soluciones que a lo mejor él solo no las habría tomado o no se le habrían ocurrido. Uno a veces va cuando ya vas filmando, vas a veces modificando esas sensaciones, ¿eh? De repente tú vas sintiendo de que una escena hay que acortarla un poquito en relación a lo que ya has filmado o alargarla. Entonces, esta relación tiene que ser constante, antes, durante e incluso después, por la postproducción, con producción. Lo voy a hacer con ella, ¿no? No. Bueno. ¿Sí? No tengo alternativa. Ahora, aquí, como en todo en la vida, opera el ingenio, la inventiva, ¿no es cierto? Y fabulosas desde el punto de vista cinematográfico. Acá en Chile tuvimos, ya murió, ¿no es cierto?, Raúl Ruiz, un maestro de cómo hacer las cosas bien desde el punto de vista cinematográfico, pero al mismo tiempo hacerlas posibles, con recursos de producción a veces muy limitados, pero utilizados con mucho ingenio, con mucha inventiva. Habla de un lío de la gente. Nadie ha muerto a nadie. No le crea a los diarios. Así que según usted, en la pensión maldita no mataron a nadie. Se mudaron, eso sí. Se mudaron al otro mundo. La actitud creativa frente al fenómeno de la producción tiene que estar siempre presente, así como un director o un guionista están viendo posibles historias desde que se despiertan en la mañana hasta que se acuestan en la noche. El productor tiene que hacer conciencia de todo lo que hay alrededor suyo, que forma parte a veces de su vida personal, y que es susceptible de ser transformado en un recurso de producción.
Creo que el cine es una herramienta potente como para educar, generar cultura, llegar a la gente y poder tener análisis de nosotros mismos como sociedad y como personas. En ese sentido, hacer películas es una forma de quererse entre los que hacemos las películas. Pero lo que fundamentalmente estamos haciendo acá es construir la memoria colectiva de un país. Las películas son al final como los álbumes de grabación, las grabaciones familiares o los álbumes de fotos. Esto es lo mismo, pero a nivel colectivo. Bueno, vamos a ver los diferentes tipos de producciones. En cuanto a cómo están distribuidos estos cargos cuando se va a filmar. Bueno, entonces podemos hablar de todo un departamento de producción. Este departamento de producción va a ser muy importante porque va a ser el que va a llevar a cabo de la idea ya a la concreción de la filmación y de la creación de la película. Entonces este departamento de producción muchas veces en el caso de el cine clásico de Hollywood eran productoras muy importantes que estaban divididas en diferentes estudios. Todos estos diferentes estudios se dedicaban a grabar diferentes proyectos o se dedicaban a grabar y a filmar diferentes películas. El primero de este departamento, que sería el departamento de producción, sería el de los productores asociados. Los productores asociados serían aquellas personas, aquellos productores que van a meter todo el dinero. Muchas veces no serían solamente personas individuales, estos productores asociados, sino pueden ser diferentes compañías que están invirtiendo para la realización de una película. En el caso del cine mexicano, aparte de ser diferentes compañías que pueden estar invirtiendo con diferentes cantidades de dinero, se puede recurrir a patrocinios como INCINE, como FOPROCINE, o de algún gobierno que esté poniendo también dinero. En algunos casos también estos pueden ser universidades, pueden ser financiamientos de diferentes industrias que van a tener un crédito dentro de la película. Pero principalmente los productores asociados serían una persona que invierte ese dinero o varias personas que van a invertir ese dinero o varias compañías que están invirtiendo lo que tiene que ver con el dinero. Después vendría el encargado, quien va a manejar todo el dinero dentro de la producción, que esos productores le tienen la bastante confianza para manejar ese dinero. Entonces, ese sería la persona del productor ejecutivo. El productor ejecutivo también se dedicaría a diseñar desde la idea de cuánto se va a necesitar para que ese guión se pueda realizar, se puede realizar y va a hacer una contabilidad de cuánto se requiere para hacer ese determinado filme. Entonces, él se encarga de sacar los costes de cada uno de los instrumentos que van a estar dentro de la película, ya sean materiales técnicos, ya sea escenografías, ya sea lo que tiene que ver con los actores. Y el productor ejecutivo va a tener varios asistentes. Entre los asistentes más importantes que tendría el productor ejecutivo sería el gerente de producción. El gerente de producción ya se va a encargar él mismo o sus ayudantes de conseguir todo lo que se requiere para esa película. Pueden ser instrumentos técnicos como la cámara, los sonidos, las luces, o pueden ser humanos como conseguir técnicos, conseguir actores, pueden ser también conseguir escenografías, conseguir muebles, conseguir el vestuario, conseguir pelucas y conseguir todo lo que tiene que ver con el transporte.
Entonces el gerente de producción es esa persona que se encarga de todos los requerimientos técnicos, artísticos, de diseño de arte, de diseño de escenografía, para lo que tiene que ver con la película. Este productor o gerente de producción va a tener a su vez también varios ayudantes. Uno sería el gerente de casting, que él se va a hacer los castings de la película y va a conseguir todo lo que tiene que ver con los actores principales, los actores secundarios, lo que tiene que ver con los extras, y también se encargaría de hacer las pruebas de casting. Estas pruebas de casting las aprobaría el gerente de producción y las aprobaría también el director. Entonces, hace un casting, se selecciona a los diferentes actores que van a representar cada papel, y en estas pruebas se seleccionaría aquel que está dando las características del personaje de acuerdo a la historia de la película. También habría otra persona que sería el gerente de locaciones, para lo que se realiza un scouting, que sería buscar estas locaciones, que puede ser una casa, un departamento o locaciones en diferentes lugares de exteriores. Entonces él se realiza a buscar estas locaciones y aparte a conseguir los permisos de producción. Una vez en rodaje, también se encargaría de cerrar las calles, impedir que pasen personas, conseguir permisos y también ver que todo se desarrolle con relativa calma en el momento en que se está filmando. También el productor ejecutivo y el gerente de producción tendrían uno o varios contadores, y ese uno o varios contadores se va a encargar de ver si está cumpliendo con ese plan de producción, de cuánto están gastando, cuánto está gastando, y si se está cumpliendo con ese presupuesto, o si hace falta incrementar el presupuesto o hace falta acortar gastos que tengan que ver con ese presupuesto. Vamos a pasar a ver otros factores muy importantes que tienen que ver con la producción, y el departamento muy importante que tiene que ver con la producción sería el de diseño de arte. En de diseño de arte ya es todos los elementos que estarían en eso que vimos, que sería el profílmico, que sería todo lo que se ve, que va desde elementos naturales a elementos completamente construidos. El diseñador de arte haría lo que estaba indicando el guión. Primero lo haría en base a un boceto, en base a un dibujo, y este boceto o este dibujo puede ser en blanco y negro, puede ser en color. También en el diseño de arte también estarían contemplados los colores, estarían contemplados todo lo que tiene que ver con la iluminación. También, aparte de hacer este boceto, en algunas ocasiones se realizarían maquetas de aquello que se quiere ver dentro de la pantalla. Este diseñador a su vez va a tener diferentes constructores, como podían ser arquitectos, carpinteros, si va a salir el agua, plomeros, para que construyan todo lo que tiene que ver con la escenografía, que puede estar representando una casa, una iglesia, una escuela o diferentes sets. Esos diseñadores solamente harían ese boceto en papel, y después ya haría falta la construcción. Esos serían los diseñadores de producción, que ya se van a encargar a hacer escenografías, se van a encargar de hacer utilerías, y se van a encargar principalmente también de que esos instrumentos ya queden, y de acomodarlos en el momento del rodaje. En esto del diseño va a venir el diseño de arte, y el diseñador de arte va a tener a su vez otros ayudantes, que sería el encargado de la escenografía, o si son locaciones naturales, conseguir esa locación natural. También el diseñador de arte va a tener otros ayudantes que se van a encargar de darle la ambientación a esa locación. Muchas veces no basta con que esté la escenografía o estén los diferentes elementos de utilería, sino hace falta darles toda una ambientación.
Esto que tendría que ver con la distribución de los diferentes objetos dentro del set. También esta ambientación estaría muy en relación con todo lo que sería la parte de la iluminación y también con lo que está tomando la cámara misma. Esta ambientación por lo regular va a estar ligada al carácter de los diferentes personajes y al carácter que tiene que ver con la historia. También el diseñador de arte, aparte del escenógrafo, va a tener el vestuarista. Dependiendo de la complejidad de la película, si es una película histórica, si es una película de época, o si ese vestuario está relacionado con diferentes características que tengan los personajes. También estaría la parte del maquillaje. En esa parte del maquillaje se puede hacer más viejo, más joven a los diferentes actores, o se les pueden dar diferentes características de acuerdo a características psicológicas o de acuerdo a características sociales. Si el personaje es un oficinista, si el personaje es un burócrata, si el personaje es una ama de casa, si es un papá, etcétera, etcétera, se les van a dar diferentes características. Después vendría todo lo que tiene que ver con la peluquería, que ahí incluiría principalmente la parte de vestuario, de corte de cabello, pero también sería si tiene barba, si tiene bigote, y en muchas ocasiones hasta lo que puede llevar arreglando el cabello o determinado tipo de sombreros y de aditamentos que irían dentro de la cabeza. También vendría la parte del diseño gráfico, que ahí estaría ligado principalmente a la parte de color, a la parte de texturas y a la parte que tiene que ver con diferentes letras, con diferentes grafías y tipos de letras que van a aparecer dentro de la película. Vamos a seguir tratando el tema del diseño de arte, viendo unos pequeños videos de cómo se manejaría el diseño de arte, principalmente en el caso del cine. En un papel. Con lo cual, en un desarrollo de la dirección de arte tenemos una serie de elementos, entre ellos una bajada a tierra de lo que quieren contar, de lo que dice el guión, y al bajar a tierra nos vamos dando cuenta de las dificultades que tiene para llevarse a cabo, con lo cual debemos cambiar un poco, debemos transformar para convertirlo en realidad. Por ello, primero hacemos una serie de trabajos, una serie de dibujos, de bocetos que parten desde una investigación. Con lo cual decidimos qué tipo de elementos son los adecuados para poder narrar, qué tipo de texturas son las adecuadas para poder narrar y qué tipo de colores son los adecuados para poder narrar. Paul Auster, que es un escritor, una vez definió la dirección de arte, que yo siempre la relato, voy a poneros abajo que si no, no consigo, dice: filosóficamente hablando, la dirección artística es una disciplina fascinante, tiene un componente verdaderamente espiritual, porque entraña mirar muy atentamente el mundo, ver las cosas como realmente son y no como quisieras que fuesen, y luego recrearlas con fines totalmente imaginarios y ficticios. Cualquier trabajo que te exija mirar tan cuidadosamente el mundo tiene que ser un buen trabajo, un trabajo que es bueno para el alma. En este caso, lo que Paul Auster quiere decir, que el director de arte o la directora de arte son unos grandes miradores, y gracias a esa capacidad que tienen de mirar, es que construyen un mundo que jamás es una copia de la real, sino es algo verosímil, o sea, creíble, pero no tiene por qué ser real. Yo a todos mis estudiantes siempre les digo que nosotros no copiamos la realidad, sino la transformamos en nuestro beneficio. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tratamos que el espectador, la espectadora, crean y vean absolutamente verosímil lo que les aparece en esta pantalla. Con lo cual, el trabajo de la dirección de arte tiene que ver con la reflexión y tiene que ver con la meditación. Es sentarse, aprender a mirar y descubrir qué hay detrás de esa mirada. Con lo cual, llegamos a otro punto.
que a nosotros, a los directores de arte, a las directoras de arte, nos pagan por mirar. Y eso es un lujo. Somos unos constantes turistas en los lugares donde nos movemos. Y ser unos constantes turistas, ¿qué quiere decir? Que estamos siempre expectantes, siempre estamos mirando y remirando para encontrar cosas que nos pueden fascinar y que nos pueden servir. Y esa mirada nos permite descubrir y resignificar, que es algo que hacemos continuamente. El resignificar es darle un significado nuevo a algo que ya se había mirado. Me encanta este frame que os he puesto de Mad Men, que el showrunner es Matthew Weiner, porque describe a los personajes de una forma visual, que es lo que hacemos nosotros constantemente. Aquí está el protagonista, Don, que es el publicista clásico, el tipo maduro, que va a dejar a esta nueva publicista que empiece a llevar proyectos. Si os dais cuenta, si no fuese por los elementos visuales, no podríamos entender esta historia. Tenemos al publicista, en el cual detrás de él hay un rectángulo azul. El azul tiene un significado a nivel de la teoría del color, que habla sobre la tranquilidad, sobre la madurez. Fijaros que el rectángulo celeste azul que tiene detrás tiene que ver con el color de su corbata. Además de esos puntos azules, tiene el gris, que habla de lo clásico. Y se enfrenta a Peggy, que es esta publicista joven que está empezando a innovar y a entrar en el mercado. Ella, en cambio, detrás tiene un rectángulo que no es el azul, es un naranja. El naranja, según la teoría del color, tiene que ver con la vitalidad, con la energía, tiene que ver con el verano, tiene que ver con la juventud. Con lo cual, y ella está con colores brillantes. De esta forma, podemos describir a dos personajes más allá de lo que es el texto. Podemos describirle a nivel de los elementos que le rodean. No solamente del vestuario, ella está con ese traje verde-blanco, él está con ese traje gris y puntos azules, sino con los elementos que les envuelven, o sea, con los elementos que les rodean. Pero fijaros en un detalle, el rectángulo que está detrás de ella, además del naranja, tiene una especie de óvalo azul. Ese óvalo azul es el mismo tono que está en el rectángulo del protagonista de Mad Men, con lo cual habla que ella, de una forma u otra, sigue el camino del publicista de Don, que es el protagonista. Esa es la maravilla de la dirección de arte, que te permite comunicar con este tipo de elementos, con lo cual nos da muchísima más información de la que aparece en el guión. Con lo cual, ¿qué es importante para aprender a mirar? Saber diferenciar los tres estados, que es ver, mirar y observar. El ver es el acto fisiológico, o sea, nosotros vemos porque no somos ciegos. Pero el mirar es el acto consciente de ver. Es cuando tú decides dónde quieres poner el ojo, porque te interesa, y te interesa por algo. Te interesa porque te impacta, porque te gusta, porque lo deseas, porque te frustra, porque te da miedo, por lo que sea. Pero hay una intención, y en esa intención de la mirada es cuando el director de arte o la directora de arte se fija en algo y dice, esto me sirve. Y cuando ya ha llegado al punto que dice, esto me sirve, ¿qué es la siguiente instancia? La observación. La observación es cuando tú profundizas en la mirada. Y profundizar en la mirada, ¿qué es? Ahondar en esos detalles que te permite recrearla. Es súper importante entender los tres pasos de ver, mirar y observar, porque esto te permite construir una historia y te permite entender. ¿Cómo se aprende a mirar? Se aprende mirando. Esto es lo mismo que hacer abdominales. El primer día haces 5 abdominales y quedas destrozado, y a los 10 días ya sabes que puedes hacer 100 abdominales. Pues esto es exactamente igual. Por eso
la gente que está estudiando cine es recomendable que miren constantemente películas. La única forma de aprender a mirar es mirar. Mirar, salir, recorrer, locacionar como una instancia sin necesidad de locacionar algo especial, sino por el mero hecho de recorrer los espacios para encontrar cuáles son los puntos interesantes. Con lo cual, ver es lo que nosotros hacemos, información que nos llega por todos los lados. Mirar es la acción consciente del ver. Y observar es profundizar en esa mirada. Si hiciésemos una relación con valores de plano en el cine, diríamos, ver es un plano general, nos presentan el espacio. Mirar es un plano medio, ya sabemos qué queremos. Y observar es ser capaz de desentrañar la esencia que hay en el plano medio, o sea, el plano detalle. Y si lo viésemos a nivel de preproducción, diríamos, ver es salir a locacionar, mirar es cuando ya has decidido qué locación quieres hacer, y observar es cuando quieres generar tu carpeta de arte, o sea, cuando quieres construir todo lo que es la idea visual. Y entramos con el tema de la memoria, que para mí la memoria también tiene muchísimo que ver con la dirección de arte. La memoria es un nombre femenino y nos habla de la capacidad de recordar. Y recordar es lo que nos permite ahondar en hechos, en ideas, en sensaciones, en conceptos y en estímulos que te ocurrieron en un pasado. Nos permite retener esa información que nosotros metemos como en cajoncitos en nuestro cerebro y que recuperamos cuando es necesario. De esa forma, la memoria se une con lo que son las referencias, tan necesarias para poder desarrollar una puesta en escena y desarrollar una idea visual. Fijaros aquí hay un uso absoluto de las referencias. El cuadro es un cuadro de Edward Hopper, un cuadro que fue hecho antes, en 1925. Hitchcock recordó que lo había visto y que le interesaba que esa casa que aparecía en ese cuadro fuese el Hotel Bates. Con lo cual, él en su memoria reconoce una referencia de un pintor. He de decir que Edward Hopper es un pintor absolutamente cinematográfico y que ha sido utilizado por todos, David Lynch, Wim Wenders, Jarmusch, todos de una forma u otra han trabajado con Edward Hopper como referente, y muchos directores de fotografía y directoras de fotografía. Con lo cual, aquí vemos cómo Hitchcock trajo a la memoria un referente que había visto, y ese referente lo convierte en realidad para lo que es el Hotel Bates. Y eso hace que los referentes que están en nuestra memoria tengan de una forma u otra una imaginería colectiva. La imaginería colectiva es lo que nos permite que si vosotros contáis algo, yo como espectador o espectadora soy capaz de entenderlo, porque hablamos el mismo idioma. Hay una película que se llama El mundo está loco, 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 en el cual lanzan una botella de Coca-Cola en una aldea en África y no tienen idea para qué servía. Pues esto es igual, para que podamos entender lo que el creador quiere contar, tenemos que manejar paralelamente un mismo lenguaje. Y eso es la imaginería colectiva. En este caso, Blancanieves, que es esta película, es la primera película de Disney hecha en el 37, la vemos con una manzana. O sea, vosotros sabéis la historia de Blancanieves y yo también sé la historia de Blancanieves, con lo cual entendemos la misma imaginería. Pasa lo mismo con el tema de la manzana. Vemos a estos dos personajes en este cuadro de Cranach y sabemos de qué se está hablando. ¿Por qué? Porque compartimos los mismos referentes. Y esa es una buena forma para cuando tú levantas un proyecto creativo, un proyecto audiovisual, el espectador o la espectadora después puedan entender lo que vosotros habéis estado comunicando. Pasa exactamente aquí lo mismo. ¿Qué sucede?
porque nosotros hemos visto Pulp Fiction, que es esta película de Tarantino del 94, y conocemos a Uma Thurman y sabemos el personaje que hizo, somos capaces de entender el resignificado del cuadro que tenemos al lado, en el cual la cara es la de Mona Lisa de Da Vinci. Entendemos que tiene la cara de Mona Lisa de la Gioconda de Da Vinci, entendemos que la posición es Uma Thurman en Pulp Fiction, y lo conocemos porque ambos, vosotros y yo, tenemos los mismos referentes. Y esos referentes, cuando son resignificados, seguimos entendiéndolos. Que es importante acotar lo que ha pasado a partir del 18 de octubre con todos los paste-up que había en la zona cero, fueron hechos de esta forma, resignificando las imágenes. Por ejemplo, la imagen de Gabriela Mistral. Nosotros reconocemos la cara de Gabriela Mistral, pero también reconocemos el significado del pañuelo verde, de la bandera negra y de los pantalones rotos, porque hablamos el mismo lenguaje, y eso es muy importante cuando hacemos dirección de arte. Con lo cual, entendemos cuál es importante para desarrollar y para levantar un proyecto. Idea visual, desglose visual. ¿La idea cuál es? La idea es el concepto. ¿Y el concepto cuál es? La esencia de lo que quieres contar. Ese viene de los griegos. O sea, son conceptos: el viaje, la muerte, la transformación, el deseo, la frustración, la envidia, conceptos. Y esa es la idea. Pero después viene un siguiente punto: ¿cómo quieres vestir esa idea? Y ahí es donde entra el director de arte. ¿Cómo quieres vestir esa idea? ¿Quieres que sea un estilo gótico? ¿Quieres que sea un estilo barroco? ¿Quieres que sea minimalista? Tú decides. Pero para ello tienes que tener clara la idea visual. Yo siempre pongo el ejemplo de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, la novela. Es un detective en la época victoriana en Londres, en el cual tiene una serie de características y tiene un personaje que le acompaña, que se llama Watson. Este personaje, ¿cuál es la idea de Sherlock Holmes? La idea de Sherlock Holmes es la búsqueda de la verdad. Y la búsqueda de la verdad lo va a acompañar siempre, aunque se cambie de época. Habéis visto Sherlock Holmes, la serie de Netflix, en la cual ha tenido varias series. En una de ellas hasta Watson cambiaba de género y era una mujer. Ya no utiliza una lupa, sino un teléfono GPS, pero sigue teniendo la misma idea, el mismo concepto, que es la búsqueda de la verdad. Y si os fijáis, en el Doctor House pasa exactamente lo mismo. ¿Qué sucede en Doctor House? ¿Qué es lo que hace este médico? Buscar la verdad. Son personajes absolutamente con un nivel afectivo nulo, se llenan de estimulantes, no siguen las reglas y tienen un objetivo: la búsqueda de la verdad. Por eso es siempre importante tener claro el concepto, y después tú puedes optar cómo lo quieres vestir, o sea, cómo vas a desarrollar la idea visual, o sea, cómo vas a desarrollar el proyecto visual. Y después viene un apartado que a mí me interesa mucho, que hace referencia al desglose visual. El desglose visual tiene que ver con los objetos, esos objetos importantes que te permiten contar una historia. Voy a contarte una historia. Por ejemplo, lo que os decía antes de la lupa y el teléfono GPS. Más adelante os voy a explicar un poco más sobre el desglose visual y sobre los objetos visuales. Volvemos a la idea visual. Fijaros aquí, Sweeney Todd, de Tim Burton, en el cual desarrolla su estética, su idea visual, que es muy característica, que es el neogótico, son los azules, son los claroscuros, tiene una serie de características. Y al lado tenemos una representación de Sweeney Todd, pero en teatro. Son dos lenguajes diferentes, dos ideas visuales diferentes. También hay que tener claro que en el teatro se ve a plano general. Es como Truffaut. Truffaut siempre decía: el espectador cuando vemos por nuestros ojos, vemos siempre en planos generales. Y en Tim Burton
ya hay un valor de planos, ya hay un lenguaje cinematográfico que te permite recorrer la historia más fácilmente. Bueno, son dos ideas visuales bajo un mismo concepto, una misma idea, que es el asesinato. De ahí la importancia de las referencias. Las referencias es una relación entre las imágenes que necesitamos para bajar a tierra el concepto. Todo esto en una primera instancia. Un director y una directora de arte, cuando les llega un proyecto, se ponen a hablar con el director o la directora, ellos les pasan sus primeras referencias de cómo quieren hacer su proyecto audiovisual, y tú, que eres un poco como el Sancho Panza del Quijote, que son estos directores, tratas de limpiarles un poco las ideas y proponerles cosas buenas, cosas nuevas, a partir de la primera idea que te dieron. Es muy interesante este trabajo de Revenant, de la película Iñárritu, del 2015, porque su director de arte, Jack Fish, hacía una referencia. Ellos querían primero poner una montaña de cráneos para la película. Querían poner una montaña de cráneos, y el director de arte empieza a buscar fotografías, empieza a buscar referencias y a recordar historias que le habían contado. Y encuentra que en 1870 el gobierno de Estados Unidos intentaba que los blancos pudiesen masacrar la mayor cantidad querían eliminar a los indígenas, con lo cual, más que matar a los indígenas, dijeron, si matamos a los búfalos, si matamos a los búfalos, se van a quedar sin su alimento, con lo cual de esa forma se van a ir alejando y vamos a poder acorralarlos y matarlos. Con lo cual, de una primera idea que tenía Iñárritu de hacer una montaña de cráneos de indígenas, consiguió, gracias al análisis de referencia, hacer esto, que es contar lo mismo, que es la eliminación de los indígenas, en el momento que enseña esta montaña de cráneos, pero de búfalos. Para eso es importante las referencias. Y por eso hay que indagar, y por eso el trabajo del director y la directora de arte es absolutamente reflexivo. Fijaros aquí, el uso de las referencias y la resignificación. La naranja mecánica del 71 de Kubrick. Tú lo reconoces, siempre que te preguntan la naranja mecánica, sabes el traje, el sombrero bombín, esta ropa blanca y el bastón. ¿Quién hace resignificaciones constantes? Los Simpson. O sea, casi toda la imaginería popular, de una forma u otra, ha estado representada en Los Simpson. Si tú no hubieses visto la naranja mecánica, no entenderías el resignificado que tienen Los Simpson. Pero gracias a que antes viste la peli de Kubrick, en el momento que Los Simpson lo agarran, les hacen un homenaje y la resignifican, tú entiendes más allá de un simple dibujo de lo que querían hablar. Y aquí volvemos al desglose visual, a lo que sería el concepto de los objetos importantes. Dentro de cualquier planteamiento de creación de diseño escenográfico, hay unos elementos que son la utilería enfática o la utilería narrativa. Esta es la que te permite contar la historia, y que sin ella no podrías contar la historia. En este caso, en The Shining, también de Kubrick, no podríamos narrar la historia sin la máquina de escribir, porque la máquina de escribir es lo que te permite darte cuenta que el personaje se está volviendo loco. ¿Cuál sería la utilería narrativa del Señor de los Anillos? Pues el anillo. Si no tuvieses el anillo, no podrías contar la historia. Con lo cual, cuando vosotros vais a bajar a tierra una idea, tenéis que tener primero el concepto, que tenéis que encontrarlo en el guión. Tenéis que, a partir de ese concepto, desarrollar una idea visual, que es cómo quieres que se vea tu concepto, qué traje le quieres poner a tu concepto. Y a partir de ahí, tienes que buscar cuál es el desglose visual,
qué elementos te van a permitir contar esa historia, que son los elementos esenciales. Por ejemplo, en El Mago de Oz son los zapatos de Dorothy, en Los cazafantasmas son las máquinas de cazar fantasmas, en el Titanic es el collar que le regalan, y en The Shining es la máquina de escribir, la máquina y el papel. Cuando empieza a repetir las palabras es cuando nos damos cuenta que hace un clic y empieza la locura. Con lo cual, ¿cuáles son nuestras referencias? Nosotros podemos utilizar referencias pictóricas, que hacen referencia a los cuadros, dibujos, pinturas, a las cinematográficas, ficción, documentales, animación, largometrajes, cortometrajes, series, a las fotográficas, que son las fotografías, las sonoras, que es la música y el sonido ambiente, las literarias, que son novelas, cuentos, a los espectáculos en vivo, que es el teatro, los conciertos, los musicales, y a las cotidianas, que son las experiencias propias. Esto quiere decir que aunque tus referentes no sean visuales, también son referentes. Ahora, lo que sí es cierto que podemos tener una parte de referentes evocadores y referentes más concretos. ¿Qué son los referentes evocadores? Los que te inspiran, los que a lo mejor no tienen una relación real con el proyecto, pero te producen una inspiración. ¿Y cuáles son los referentes reales? Los referentes reales es cuando dices, quiero que mi paleta de colores se parezca a este. Quiero que, pues por ejemplo, Apocalipsis Now, Vittorio Storaro, que es el director de fotografía, utilizó a Caravaggio, que es un pintor barroco, para poder explicar esa luz absolutamente tenebrista de la última parte de Apocalipsis Now. Es muy interesante. No he puesto otra referencia que también me parece muy importante, que es la olfativa, que es de repente tú vas caminando y te aparece un olor y dices, mi abuela me cocinaba las cosas de esta forma. No me estoy refiriendo a eso, pero sí está presente. Ahora, lo que es importante es que vosotros cuando bajéis los referentes tengáis claro cuáles son los referentes evocadores, los que te evocan, y cuáles son los referentes concretos, los que te permiten decir, quiero una puesta en escena así, quiero una paleta de colores así, quiero una distribución de elementos en el espacio así. Recomendación. Vosotras que vais a ser directores o directoras de arte, o por lo menos vais a estar en proyectos, recomiendo siempre hacer una carpeta dentro de vuestros computadores donde pongáis estas imágenes que va a ir subiendo. Cuando veis algo y os llama la atención, lo editáis, dices, fotografía de tal personaje de tal año, y la pongo en mi carpeta de paisajes, o la pongo en mi carpeta de calles, o la pongo en mi carpeta de personajes raros, o la pongo en mi carpeta de paletas de colores, para cuando las necesitéis podáis encontrarlas. Sería una especie de falsa memoria, que es lo que nosotros normalmente hacemos inconscientemente cuando metemos en cada cajoncito de nuestra cabeza las imágenes y las referencias que nos llaman la atención. Con lo cual, nuestra idea visual, que es cómo queremos vestir el proyecto, cómo se realiza a través del espacio, de los objetos y de los personajes. Cuando hablamos de espacio, vamos a hablar de lo que es el decorado y la ambientación. Cuando hablamos de objetos, vamos a hablar en este caso de objetos narrativos, o sea, de objetos que permiten contar una historia. Y cuando hablamos de personajes, vamos a hablar de su vestuario y sus objetos de personajes. Siempre, en la primera bajada a tierra del proyecto, de la idea visual, es bueno desarrollar un collage, porque el collage lo que nos hace es algo absolutamente expresionista, es algo muy de estómago. Te permite sacar y poner en un papel la esencia de lo que tú quieres enseñar. Por ejemplo, en este caso era un proyecto en el cual había una parte de tristeza que era en base azules y una parte de intensidad que va en rojos. Con lo cual, los rojos tienen más vibración, tienen más vida, tienen más líneas, y los grises
son mucho más rigurosos, mucho más minimalistas, menos barrocos. Y eso todo lo plasmé en un collage para poder entender visualmente qué es lo que quería contar. Con lo cual, nos dan un guión, tenemos una lluvia de ideas, que son la búsqueda de referencias, desarrollamos una idea visual, que es el concepto visual. A partir de ahí, proseguimos profundizando y establecemos carpetas para esas referencias que tenemos. Y después todos esos elementos van a ir a una carpeta de arte. Carpeta de arte que es un ente vivo. No quiere decir que vosotros hacéis una carpeta y no hay movimiento en la preproducción, pero hacemos una carpeta y después a lo mejor por logística, por economía y por relación con los departamentos, hay cosas que tenemos que cambiar. Con lo cual, nuestro trabajo en preproducción es la carpeta de arte, pero esa carpeta de arte, como es un ente vivo, puede cambiar. Esta es una película que realicé, que se hizo en plató, en estudio, donde era un mundo de fantasía, y al ser un mundo de fantasía y de objetos raros, por ejemplo, hay cosas que serían impredecibles, como una cantidad de lámparas en el techo, muebles que tienen formas de cara. Jugábamos mucho con juegos ópticos. Acordaros siempre, cuando desarrolláis un trabajo de dirección de arte, primera lectura de guión, desglose general. El desglose general es poner en un papel todas las cosas que aparecen en el guión. Profundización del desglose general, o sea, hacer un desglose para el departamento de arte, que es cuando ponemos muchas más cosas de las que aparecen en el guión, cuando trabajamos con la poética de las palabras. A partir de ahí hacemos una primera propuesta de arte, seguimos investigando y concluimos en una carpeta de arte, que es la presentación en papel de la línea artística, para terminar en el trabajo de preproducción y por último en el rodaje. ¿Qué vamos a encontrar en el guión? Encontramos qué preguntas nos tenemos que hacer en el guión para desarrollar sobre todo el desglose de arte. Tenemos que hablar sobre el tiempo, en qué año sucede, en qué momento histórico, sobre el carácter de los personajes, cómo son los personajes, qué recorrido tienen, cómo se relacionan entre ellos. Tenemos que hablar de la atmósfera, que son las emociones, las relaciones que hay entre el interior y el exterior. Hay que hablar de los espacios, de los lugares donde transcurre, en qué lugar geográfico, cómo es el espacio interior, cómo es el espacio exterior. Y después los detalles que componen la historia, esos elementos que nos hablan de los personajes, que nos hablan de los espacios en los que habitan y que nos hablan también de los objetos narrativos que nos permiten contar una historia. Otorgamos un valor poético al espacio escénico, tomando en cuenta lo que se desea representar, generando un guión visual que enriquece. Nosotros, como directores y directoras de arte, creamos un guión visual. No es un guión en base a palabras, es un guión en base del lenguaje de la dirección de arte. ¿Y cómo habla la dirección de arte? Habla con formas, con texturas y con colores.
un guión en base a palabras, es un guión en base del lenguaje de la dirección de arte. ¿Y cómo habla la dirección de arte? Habla con formas, con texturas y con colores. Veremos un poquito más adelante. Pero hay que otorgar a todo un valor poético. ¿Qué quiere decir eso? Que las cosas no están por estar, sino que todos los elementos tienen un significado y tienen una simbología. Que lo podemos ver en los trabajos de Tarkovsky. Con lo cual, todo lo que está dentro del encuadre tiene que tener un significado. Nada está puesto al azar, todo está ahí por un motivo. ¿Y cuál es el espacio escénico? El espacio escénico es todo lo que está dentro de ese frame, ese rectángulo que delimita y es nuestro universo creíble. El espacio escénico es la puesta en escena, y la puesta en escena se forma con muchísimos elementos. Está ahí la atmósfera, la música, el guión, la interpretación, y en caso del cine o de los medios audiovisuales está también los valores de plano y la cámara. Pero está el decorado, que es lo que nos interesa a nosotros. Está el decorado, los objetos y los personajes, entendiendo como decorado la construcción y la ambientación. Con lo cual, y lo más importante aquí, es que todo lo que está dentro del espacio escénico tiene una razón de ser. Nada está colocado aleatoriamente. A ver, de repente, objetos de relleno pueden estar colocados, pueden estar o no estar, pero los objetos narrativos tienen que estar siempre y tienen que tener una simbología. Esto tiene un significado. Esta era una obra de teatro en la cual dividía la parte terrenal a la parte que era del cielo, y ahí había una división textural y de formas. En este caso también, todos los elementos que están puestos en esta imagen tienen una razón de ser, que es establecer un lugar geográfico, que era una cantina de México. Exactamente aquí, todos los elementos que están y existen son por una razón y tienen una simbología y tienen una paleta de colores adecuada para la puesta en escena. Con lo cual, nosotros, como directores y directoras de arte, utilizamos un lenguaje que es el metalenguaje de la dirección de arte. Y ese metalenguaje son las formas, que son los volúmenes, que son los objetos, todos son volúmenes, nosotros también. Las texturas, que es la piel de ese objeto, y los colores, que es el color sólido de cada objeto. Y todos ellos tienen una función narrativa, o sea, están ahí porque el guión lo pide, o están ahí porque el director o la directora lo encuentra necesario para poder narrar. Dentro de este metalenguaje, que es el metalenguaje de la dirección de arte, hay otro elemento importante que habla de la profundidad y de la distribución de los elementos en un espacio. Y cuando hablamos de la profundidad, como estamos hablando de la dirección de arte, hablamos de la falsa perspectiva. Nosotros trabajamos con la falsa perspectiva. ¿Qué quiere decir eso? Que hacemos más grandes espacios que no lo son y hacemos más pequeños espacios que tampoco lo son. Porque nosotros, todos es por lo que se ve en la cámara. He puesto este ejemplo, que es de Apartment, de Billy Wilder. El director de arte fue Trauner, que ganó un Oscar, y él lo que hizo fue jugar con una falsa perspectiva. Le hacía falta una oficina gigante y el estudio que le habían dado en la Metro-Goldwyn-Mayer era pequeño, con lo cual él jugó. Las paredes no eran paralelas, sino que a medida que se iban, estaban en diagonal. Las mesas que estaban en primer término eran grandes y a medida que se iban alejando eran cada vez más pequeñas. Los personajes, la figuración de las primeras mesas eran normales, una altura normal, y a medida que se iban alejando,
eran o niños o enanos. Para mí, esto es la dirección de arte, aprender a jugar con la falsa perspectiva. Y esto va de la mano con el desarrollo y la creación de la perspectiva que aparece en el Renacimiento, y es cuando en un soporte bidimensional tú consigues generar profundidad de campo. Y hablar sobre la luz, sobre el color también es importante dentro de la dirección de arte ahora, y es el boom de las paletas de colores absolutos. O sea, tú te metes en Pinterest, salen 20.000, todas las paletas de colores de todas las películas, pero sobre todo es importante que entendamos que el color se puede entender de dos formas en la cinematografía. El color atmosférico, que es el color luz, que nos sirve para crear atmósferas, y el color pigmento, que es el color sólido, que es el color de la dirección de arte, que es los colores sólidos de los objetos. Ambos se relacionan, porque dependiendo de la atmósfera que nos rodee, es la variación de las propiedades del color. Hay 20.000 rojos dependiendo de la luz que tenga. Y esto es para profundizar, porque tanto el color luz, que no es tangible, como la música o el sonido ambiente dentro de una obra audiovisual, que tampoco es tangible, tocan las emociones. A diferencia del color pigmento, que pertenece al departamento de arte, que más que nada da información. Pero las emociones, reforzando narrativamente, se dan con el color atmosférico y con la música. Esto es el uso de colores sólidos. Dick Tracy, de Warren Beatty, el director de fotografía aquí fue Storaro, donde, si os dais cuenta, trataban de asemejar el mundo del cómic del offset. No hay textura, no hay sombras, son manchas de color. Es como se hacían antes los cómics, como en serigrafía, en offset. En cambio, esto es color atmosférico, que es la película El conformista, de Bertolucci. El director de foto también es Storaro aquí, donde toda la atmósfera se envuelve en azul y tiene un significado, que es dar la sensación de libertad. Entonces, vosotros como creadores y creadoras tenéis que tener claro cuáles son los colores sólidos y cuáles son los colores atmosféricos. Formas de utilizar el color. El color se puede utilizar de muchísimas formas, pero se puede utilizar para diferenciar el pasado del presente, se puede utilizar para diferenciar los lugares geográficos, se puede utilizar para entender si es sueño o realidad, si es locura o cordura. En este caso, en Regreso a casa, de Zhang Yimou, el color se utiliza narrativamente para hablar del pasado, cuando esta niña era una niña feliz, al presente, que es esta mujer adulta, que todo se ha tornado en gris. Aquí se puede entender el color de una forma emocional, en el cual, en Pleasantville, a medida que se abre la mente, es una peli en blanco y negro, en un momento de muchísimo moralismo y muy conservador de Estados Unidos, de los años 50. En el momento en el cual estos personajes empiezan a abrir su mente, se empiezan a llenar de color. Y así el color está usado narrativamente. Y El Mago de Oz. El Mago de Oz nos presenta, es la primera vez que se usa una película que usa el color narrativamente una película. Es en esta película de Technicolor. Acordaros que el Technicolor hace brillar los rojos y por eso los zapatos de Dorothy son rojos y no son azules o plateados como sale en la novela, porque así lo pedía el Technicolor. Y aquí podemos ver Dorothy en Arkansas, es una paleta de sepias. Dorothy en el mundo de Oz es una espectacular lleno de colores. Siempre que desarrolléis una paleta de colores,
es importante que hagáis un trabajo de reflexión. Recomiendo, y siempre recomiendo, no usar las apps de paletas de colores y menos copiar las paletas de colores de otras películas. ¿Por qué? Porque esto es igual que comprarte algo en un retail. O sea, tú te compras una camiseta, pero no a todos nos queda igual la misma camiseta. Tenéis que aprender a desarrollar vuestras propias paletas de colores. Indagar, investigar, recortar y a partir de ahí llevarla al computador. Fijaros aquí en este desarrollo de paleta de color, hay un significado, un momento diferente de lo que es el 92 a lo que es el 2018. Toda tiene que ver con la historia. Aquí hay un punto de inflexión, que es la muerte de la madre de la niña, con lo cual en el 92 era un mundo espectacular de color y en el 2018 es un mundo absolutamente gris. Recordar que los personajes tenemos que hacernos una serie de preguntas cuando estamos desarrollando. Pensar en su entorno, en el lugar geográfico en el que están, pensar en qué momento histórico se encuentran, cuál es su pasado, cuál es su recorrido vital, cuál es su mundo interior, qué relación tienen con su presente, cuál es su actividad diaria y cuáles son sus deseos futuros. Son preguntas que os tenéis que hacer siempre para poder entender, para poder desarrollar la creación de un personaje. Y a partir de ahí podéis hacer la descripción del personaje visual, el color del alma que tiene este personaje, los referentes que necesita, la paleta de colores general de su vestuario, sus características y sus objetos. Si os dais cuenta, todo es reflexión. Aquí vemos los colores de los personajes. Aquí vemos, en Breaking Bad, Vince Gilligan es un gran analista del color de sus personajes y podéis ver cómo evoluciona la paleta de colores de Walter White según las 4 temporadas de Breaking Bad, según los acontecimientos que le han ido sucediendo. Y por último, decir lo que es una carpeta de arte. Una carpeta de arte es un documento en base de imágenes que permite enseñarte visualmente cómo quieres hacer tu proyecto audiovisual. Te permite reflexionar sobre lo que quieres hacer y ver si es posible llevarlo a cabo, si tienes logística para ello, si tienes dinero para ello y si todos los departamentos pueden llevar a cabo lo que tú estás proponiendo. Permite crear un guión visual, que para mí es muy importante. Un guión visual es como una escaleta visual. Tú necesitas saber cómo se va a dar la visualidad en tu proyecto a lo largo del inicio, nudo y desenlace de la obra. Es bueno acompañarlo de algún texto, de algunas palabras que te permitan reforzar las imágenes que has puesto. Todas las carpetas de arte tienen que tener una portada con una imagen concepto y una tipografía que funcione y que sirva. Tiene que darnos una idea global de lo que nos gustaría hacer, de cómo nos gustaría hacerlo y saber siempre que es un ente vivo, o sea, este documento se va a ir transformando. Y por último, y para terminar y empezar las preguntas, hacer un mapa visual nos permite identificar el esqueleto del mundo que se quiere crear, tener claro los referentes, tener claro el concepto. Estos referentes han sido rescatados de nuestra memoria y nuestra memoria es la que nos permite siempre desarrollar esa idea visual. A partir de ahora, pues si me queréis hacer preguntas. Bueno, ya vimos cómo se va desarrollando la producción a través de que tú tienes los diferentes puestos para que desarrolle la producción y luego cómo se va haciendo cada vez más concreto hasta llegar a todo lo que tiene que ver con el diseño de arte. Esta parte de diseño de arte es muy importante porque está relacionada con toda esta que sería la creación de atmósferas. Para poder crear estas atmósferas, pues voy a depender principalmente de 2 elementos muy importantes, que sería la luz y que sería el propio color. En la película de El gabinete del Dr. Caligari se querían producir diferentes atmósferas muy especiales y entre estas atmósferas muy especiales estaba
lo que tenía que ver con el misterio, con el miedo, con un mundo muchísimo más tenebroso que tendía a toda una abstracción. Y para esta abstracción pues, se tenía que ver principalmente en las calles, en los muebles, en las perspectivas inclinadas, y como se menciona en alguna otra parte del video, como había poco dinero, había que reproducir estas calles, había que reproducir los lugares donde vivían los personajes con poco dinero. Pero el ingenio fue principalmente hacerlo a través de telas que tenían una perspectiva, que tenían unas dimensiones que las hacía ver más grandes y que cumplían completamente con su función de crear estas atmósferas con respecto a los diferentes lugares y principalmente con respecto a los personajes de Caligari y de César. Entonces, si esta película pues, estaría resultando toda una poética en el caso de la imagen, en el caso de la creación de atmósferas, y como se mencionó también en otra parte de los videos, esta estaría muy relacionada con lo que quiere el director y lo que quiere hacer el diseñador de arte. En esta estrecha colaboración entre director y diseñador de arte se puede ver cómo se van a conjugar en función de la narración, en función de la historia y, lo más importante, en función de crear un estilo. Este estilo del caligarismo, este estilo del cine expresionista va a resultar tan exitoso que va a exportarse a otros países y que va a tener gran éxito las películas expresionistas. Van a venir directores como Murnau, van a venir directores como Fritz Lang y posteriormente como Wilhelm Patz, que van a seguir con este ejemplo de ser muy cuidadosos de todos los elementos de diseño de arte y de todos los elementos de la dirección de actores. Pero si partimos de esa idea, la concretamos en la producción y la vestimos, se puede decir de alguna manera, con todos esos elementos del diseño de producción. Para esto, como se mencionaba en el diseño de arte, pues nosotros primero miramos, pero tenemos que tratar de observar lo que está más allá. En una primera lectura de El gabinete del Dr. Caligari, pues solamente vemos cosas raras, pero si nosotros vamos profundizando, pues ya nos vamos a dar cuenta en los vestuarios, en las escenografías, en la iluminación y todo lo que tiene que ver con elementos más concretos de cómo está vestida esta película, de cómo está vestida esta historia, y que es un trabajo completamente colaborativo desde el escritor, el director, el productor y el diseñador de arte. Ese sería todo por ahora. Muchas gracias.